sindicatos de actores. Con eso les hablo yo de un sector nada más para que ustedes se formen una idea cómo puede llegar a ser un sindicato en ese sentido. No estamos hablando de sindicatos de empresas, sino sindicatos gremiales. Digamos, todo lo que es el grupo de actores gringos no escapa de eso, ¿verdad? Yo me recuerdo, por ejemplo, una de las cosas curiosas desde que uno de los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, uno de los puestos que había tenido antes de su candidatura presidencial, tal vez no sé si cercano o lejano, pero el hecho es de que fue el secretario general del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Entonces, para que ustedes se formen la idea por qué, digamos, en esos lugares sí se puede hablar de cuando se desarrolla el sindicalismo en esa forma, sí se puede hablar de contratos colectivos de trabajo. O sea, ya no, digamos, posiblemente existan los contratos individuales de trabajo, ¿verdad? Pero normalmente las obras, cuando son cuestiones así temporales, donde van a ingresar una buena cantidad de gente, no hay un departamento que se ponga a hacer una selección de personal. Es al sindicato con el que negocia. El sindicato trata de, digamos, presentarle las mejores cartas, si podemos decir en ese sentido, en esas palabras, ¿verdad? Trata de presentarle los mejores equipos, ¿verdad? Porque el sindicato no solo da el enlace, sino que van a ver ustedes que en un momento dado el sindicato asume la responsabilidad del contrato, ¿verdad? O sea, si alguien falla, el sindicato es el que asume la responsabilidad. Entonces, para que ustedes tengan una idea, y como les digo, eso sí se ha dado en otros lugares donde hay una sindicalización más permisiva, ¿verdad? Por parte del Estado, y los trabajadores se han organizado y han logrado ese beneficio, ¿verdad? Entonces, en el capítulo primero del título segundo del Código de Trabajo, el artículo 18 empieza el contrato individual de trabajo, ¿verdad? Y todo lo regulado en cuanto al contrato individual de trabajo y muchas cosas atinentes a eso, digamos, termina en el artículo 37. A partir del artículo 38 empieza el capítulo segundo y es el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Entonces el artículo 38 nos dice que es así como el artículo 18 describe o define el contrato individual de trabajo, el artículo 38 viene a definir el contrato colectivo de trabajo. Digamos, y ahí ustedes pueden ver quiénes son las partes, ¿verdad? Ahí es el código, como es una norma prácticamente traída de otro país, donde posiblemente estaba desarrollado en un momento dado, no les puedo decir si en la actualidad es igual, pero en ese momento sí. El tema es de que habla de sindicato de trabajadores o sindicatos de trabajadores y sindicato de patronos, ¿verdad? Nuestro código sigue teniendo la figura de que pueden constituirse sindicatos de patronos, pero ya hemos visto de que en Guatemala no hay sindicatos de patronos. O sea, la idiosincrasia del guatemalteco es muy distinta en eso, ¿verdad? Y puede ser que el sector patronal se le parezca un poco ofensivo que le hablen de formar un sindicato, aunque cuando crean las asociaciones que ellos crean que se llaman cámaras, son como organizaciones sindicales, ¿verdad? Con lo único que actúan y están, digamos, actúan y están reguladas prácticamente dentro de una nueva regulación que es la regulación mercantil, que es más atinente a patronos, ¿verdad? Ya en el código mercantil ahí, digamos, están consideradas esas figuras y las asociaciones en el ámbito civil, ¿verdad?
Entonces, en el artículo 38, ustedes pueden ver, por ejemplo, que las partes de un contrato de estos van a ser el sindicato de trabajadores, ¿verdad? O varios sindicatos de trabajadores. Normalmente se habla de un sindicato, ¿verdad? De trabajadores. Y entonces es un sindicato el que contrata con un patrón el, la vinculación laboral de un grupo de trabajadores. Obviamente, todos los trabajadores que van a laborar en ese momento que están vinculándose son afiliados al sindicato. Y puede ser que la contratación sea sobre todos los afiliados al sindicato o algunos afiliados al sindicato, ¿verdad? Entonces, en el artículo 38 pueden ver ustedes eso. Yo les pediría que leyeran y sería bueno que leyeran porque hay otras cositas que vamos a ver más adelante y están ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes tendrán que buscarlas. Luego dice, ¿qué formalidades debe cumplirse en el contrato colectivo de trabajo? Eso está en contenido en el artículo 39, o sea, el que sigue, ¿verdad? Y entonces, aquí lo curioso es de que en el mismo artículo 39 hace referencia, por ejemplo, que la existencia de un contrato colectivo solo se prueba con el documento. Si no hay el documento, no hay contrato. O sea, sencillamente, eh, digamos, no hay contrato. Y en ese caso, digamos, si hay relaciones del trabajo, pues sufren cierto cambio, porque el contrato normalmente lo que va a hacer es establecer muchas veces condiciones más favorables que las que tiene la ley ordinaria. Imaginen ustedes, por ejemplo, la ley ordinaria pueda tener un salario mínimo de determinada cantidad. De repente, a través del contrato se logra un salario un poquito más alto y algunas otras cosas de esa naturaleza. Entonces, el tema es, digamos, que hay un cambio cuando existe un contrato y se prueba que existe el contrato y cuando no, ¿verdad? Entonces, aquí da otra situación. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo? Y ahí sí quiero que lean la segunda parte del artículo 39 y me dijeran qué diferencia hay en cuanto a, digamos, un contrato individual de trabajo y un contrato colectivo, ¿verdad? En cuanto a la forma de probar que el contrato existe. Porque solo haciendo reflexión de las cosas, pues de alguna manera aprendemos un poco más. Entonces sí que se leyera en el segundo párrafo del artículo 39 y como el contrato individual, pues ya imagino que lo tienen que conocer. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la prueba del contrato entre una figura y la otra? Adelante. Buenas tardes, licenciado. Sí, compañera, adelante, buenas Eh, tardes. yo podría decir que acá sí es necesario tener un documento como respaldo, a diferencia del contrato colectivo que se puede dar la relación laboral, que no es tan necesario en todos los casos que haya un documento. El contrato individual, dice usted, ¿verdad? Ajá, En este caso es el contrato colectivo. Aquí sí se necesita el contrato. ajá, esa sería la diferencia, que acá sí es necesario tener el contrato y en el individual, pues no en todos los casos es necesario. Ahora bien, imaginemos, por ejemplo, que en los dos casos se ha suscrito el contrato, pero en el caso del contrato colectivo se perdió el documento y no existe, ¿verdad?
entonces no hay cómo probar el contrato. Si en el ámbito individual, ya sea porque se perdió el contrato o porque nunca se firmó el contrato, ¿qué aspecto tiene peculiar el contrato individual en cuanto a probar la existencia del contrato? El contrato va a establecer siempre condiciones de trabajo. Sería por la relación laboral. Ustedes no se recuerdan quién tiene la prueba quién tiene que probar el contrato individual. Así el El patrono patrono. es la inversión de la carga de la prueba, ¿verdad, Lick? Sí, ahí el patrón es el que tiene que probar el contrato, así como es el compañero. Es el patrón, ¿verdad? Yo alego que según mi contrato tal y tal y tales condiciones, y entonces quien tiene que probar la existencia del contrato es el patrón. Y si no se prueba, pues él tiene la carga de que exista ese contrato y, y en un momento dado se tiene que considerar las condiciones que yo alegue como trabajador, ¿verdad? En ese sentido, la figura del contrato individual es muy protectora, ¿verdad? Porque, digamos, ahí no está reviviendo que necesariamente tiene que existir el contrato, ¿verdad? El contrato en el ámbito individual, de una vez la ley le pone la obligación al patrón. Y si no se firmó el contrato o no aparece el contrato, se cree lo que de alguna manera firma el trabajador. Aquí no. Aquí, digamos, un contrato colectivo podría considerar mejores condiciones, pero si no existe, no hay forma de que en un momento dado puedan hacerse valer, ¿verdad? Porque el patrono no tiene en este caso la carga de la prueba del contrato. Esa es una diferencia importante, pues, para que ustedes vean una diferencia, ¿verdad? Pero esa diferencia se da por unas cosas que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Miremos la otra. Aquí habla de cómo se acredita la personería en el contrato, ¿verdad? El artículo 41 nos refiere cómo se acreditan, porque aquí estamos hablando de personas jurídicas, no de personas individuales, ¿verdad? El patrono es una persona jurídica en la mayoría de ocasiones y el sindicato es una personería jurídica. Entonces, si van a suscribir un contrato, ¿cómo acreditan del sindicato propiamente su personalidad jurídica y su personería jurídica? Si ustedes miran el artículo 41, digamos, ahí está lo referente a eso, ¿verdad? Entonces, el tema es de que este artículo 41, fíjense ustedes que es muy elemental y es muy importante que los estudiantes lo vayan teniendo y lo aprendan y sepan dónde está. Porque cuando se habla de suscribir pactos o cuando se habla de presentar demandas o cuando se habla de cualquier cuestión de tipo legal, con la personería y la personalidad jurídica del sindicato se prueba conforme lo que dice el artículo 41, ¿verdad? O sea, no está en otra parte de la ley, no hay otra parte de la ley, digamos, que haga referencia a esto. O sea, esto está contenido acá y es aplicable a todas las actuaciones que va a tener el sindicato, digamos, en su vida pública, ¿verdad? Entonces, ¿alguien nos puede comentar más o menos cómo son esa situación y si el patrón tiene las mismas condiciones? ¿Será que el patrono también tiene que acreditarlo conforme a ese artículo 41, compañero?
Bueno, quedémonos con la duda, pues. Yo les quiero comentar algo. Cuando yo les pregunto algo que evidentemente está en el artículo, lo hago para que lo corroboren y para que lean, ¿verdad? Si ustedes lo leen o no, pues realmente es asunto del estudiante, porque hasta ahí más allá no puedo llegar yo, ¿verdad? Eh, Veamos otra pregunta. ¿En qué condición quedan los trabajadores si después de celebrado el contrato y no se cumplió con las formalidades de ley y el contrato desaparece? Me estoy refiriendo en qué condición quedan los trabajadores. Y ya está en la parte, en las partes que yo les he pedido que lean, porque no está en algo nuevo. ¿Alguien me puede comentar, compañeros? ¿En qué condición quedan los trabajadores si el contrato desaparece? Licenciado, no sé si estoy mal, en el artículo 39 dice que quedan libres de la responsabilidad que hayan contraído. Ah, pero ¿cómo queda su relación? Licenciado, es de lo que habla en el artículo 43. También en el 39 creo que lo refiere. Ok, sí, porque en el, Dice, ajá, 43, ¿qué dice? el 43 dice, si firmado un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores que sean partes en el mismo contrato. Esta es otra circunstancia, porque este caso es el caso de que, digamos, un patrono firmó, representado por un sindicato de patronos, y en un momento dado, después de que firmó el contrato, él se desligó del sindicato de patronos. Entonces, lo que se refiere a ese 43 es de que, digamos, el sindicato sigue rigiendo la relación entre el patrono y los trabajadores, no obstante que el patrono se ha separado del sindicato al que pertenecía, ¿verdad? No, ese no es el caso. El caso es de que yo les estoy diciendo, si después de celebrar un contrato de trabajo y no se cumplió las formalidades de ley, en qué, y el contrato desaparece. No se cumplieron las formalidades de ley porque entre las formalidades de ley es que se celebra un contrato y se manda una copia al ministerio, ¿verdad? Una le queda al sindicato y la otra le queda al patrono. Pero para decir, Licenciado, quedarían bajo un contrato en relaciones individuales los trabajadores, perdone. sí, pero digamos que en una situación de una relación, de relaciones individuales, prácticamente los derechos que pudieron haber adquirido conforme el contrato, o que existan conforme el contrato, prácticamente no las tienen, ¿verdad? Porque el contrato desaparece, es lo que yo le estoy diciendo. No, no existe el contrato, pues no, aunque se diga que se firmó un contrato, no aparece por ningún lado. Entonces, en ese caso, así como es el compañero, se convierten en relaciones individuales, ¿verdad? Pero aparte de eso, es de que no se pueden alegar los derechos que se tenían conforme el contrato, ¿verdad? Y es que el tema está en que unas relaciones de trabajo que se han realizado, se han hecho a la luz de un contrato colectivo de trabajo, los trabajadores no tienen la titularidad del ejercicio de los derechos, la tiene el sindicato, ¿verdad? Tanto que cuando ya, si no aparece el contrato, entonces
se convierten en relaciones individuales, entonces cada trabajador puede reclamar los derechos y a cada trabajador le pueden reclamar los derechos de parte del patrón. O sea, el patrón no puede, digamos, actuar individualmente con cada trabajador, ya no a través del sindicato. Porque la figura que tenemos que tener claro acá es de que el sindicato es el representante de los patronos en todo lo que corresponde a derechos y en todo lo que corresponde a obligaciones. Porque si hay obligaciones que reclamarle a los trabajadores, si están dentro del contrato colectivo, es el sindicato responsable, ¿verdad? Ahora bien, si las relaciones se convierten en relaciones individuales, las obligaciones las asumen los trabajadores individualmente. Ese es parte del tema, ¿verdad? Dice, miremos otro que dice, ¿cómo se acredita? Eso ya está. ¿Qué sucede si se firmó por un ente que representa a los patronos y después el patrono se separa de ese ente? Es el artículo 43 que nos comentó la compañera, ¿verdad? Miremos otro caso. ¿Qué sucede si después de haber firmado un contrato colectivo de trabajo, el sindicato de trabajadores que lo firmó se disuelve? Eso es otra disposición que está, no me acuerdo si está en el 42 o está en el... Está en el artículo 44, licenciado, y 44. dice que las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colectivo no se afectan por la disolución del sindicato de trabajadores. O sea que el contrato sigue rigiendo, ¿verdad? El contrato sigue rigiendo, aunque, digamos, el sindicato sea disuelto. Un poquito compleja esa parte porque van a ver más adelante ustedes que el titular de los derechos y obligaciones es el sindicato. Y si el sindicato no existe, no sé a quién quién puede asumir como digamos, titular de los derechos y de las obligaciones. Pero sucede la misma situación que se dio con el patrono, ¿no? El patrono se desligó de la asociación que lo firmó y en un momento dado prácticamente si el contrato siguió rigiendo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes perciban en este momento qué tan consistente es la figura del contrato. O sea, el contrato en un momento dado tiene una serie de condiciones beneficiosas, obviamente, para los trabajadores, ¿verdad? No es la finalidad del contrato mejorar las condiciones, pero si en la contratación se dan, enhorabuena, ¿va? La finalidad del contrato es propiamente vincular un grupo de trabajadores con un patrón. Esa es la finalidad del contrato, ¿verdad? Ya no por la vía individual, sino por la vía colectiva, ¿verdad? Dice que por la parte laboral, ¿quién es el responsable del cumplimiento del contrato? No son cada trabajador, ¿verdad? Digamos, en ese caso es el responsable, es el sindicato. O sea, si el sindicato se comprometió a que el grupo de trabajadores iba a desarrollar tal y tal actividad y los trabajadores no la realizan y por eso puede haber reclamo de parte del patrón, prácticamente no es contra los trabajadores que va a reclamar. Va a reclamar contra el sindicato. Posiblemente en esos casos haya aquellas, digamos, fianzas de compromiso, ¿verdad? Para que el patrono pueda en un momento dado demandar la fianza por incumplimiento de algo. Porque en estos casos ¿cómo se llama? El responsable de las obligaciones es el sindicato, ¿verdad? Y lo mismo sucede digamos, si hay derechos, por ejemplo, de parte digamos, del contrato, por parte del contrato, el sindicato es el titular de esos derechos. Ahora bien, si hay obligaciones, digamos que viene el patrono y reclame al sindicato y el sindicato es sancionado, el sindicato puede repetir
contra, digamos, otras personas, digamos, reclamar las obligaciones que no se han cumplido, ¿verdad? Y es en este caso, incluye a los trabajadores. El sindicato puede en un momento dado reclamar contra los trabajadores y los trabajadores fueron los que lo dejaron prácticamente en el camino, ¿verdad? Digamos, y eso está en el artículo siguiente por ahí, y digamos, habla de todas las personas contra las que puede reclamar el sindicato en un momento dado de incumplimiento ante el patrón, ¿verdad? Obviamente el que va a responder en primer lugar va a ser el sindicato, ¿verdad? Pero el sindicato puede reclamar contra los propios trabajadores. Miren ustedes que esta figura se parece más bien a una figura civil, ¿verdad? Tiene un tanto de eso porque, digamos, el sindicato está actuando como una persona jurídica que grupo de trabajadores en cuanto a ciertas obligaciones que va a cumplir a través de los trabajadores individualmente. Cada trabajador va para laborar individualmente en cumplimiento de ciertas cosas, va a recibir remuneración individualmente porque ahí ya no se mete el sindicato, eso está en el artículo 38, ¿verdad? Pero sigue siendo el responsable el sindicato, ¿verdad? Entonces, como responsable del sindicato, así como puede, digamos, reclamar los derechos o tiene que reclamar los derechos de los trabajadores cuando no se cumplen, digamos, también va a responder por los incumplimientos de los trabajadores, ¿verdad? Y eso le faculta para demandar a los mismos trabajadores si fuera necesario, a otros sindicatos, por ejemplo, que estén dentro de la contratación que él hizo, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, se parece un tanto a la de una figura civil, ¿verdad? Y esa situación solo la mira uno, por ejemplo, creo que muchos de ustedes la conocen cuando a alguien en el Estado, por ejemplo, le dan un contrato 029, ¿verdad? Uno de los requisitos que le piden es pagar una fianza. Y entonces se va a comprar la fianza, el crédito hipotecario son normalmente quien las vende, ¿verdad? Y entonces lleva la fianza y esa fianza es a favor del Estado, pues de la dependencia donde le van a dar trabajo a la persona, que no es un contrato de trabajo, sino que es un contrato civil. Pero aquí en esta figura prácticamente de el contrato colectivo de trabajo, uno se da cuenta que el sindicato más actúa no es un intermediario, es un representante de los trabajadores. Y como representante de los trabajadores, asume tanto el reclamo de los derechos de los trabajadores, como también, digamos, recibe todas tiene que, digamos, es responsable de las obligaciones de los trabajadores. Y en el momento de demandar o en el momento de reclamar a los trabajadores, no se reclama a los trabajadores, sino al sindicato, ¿verdad? Veremos qué más tenemos ahí. A ver, eso es todo lo que hay, compañeros, en cuanto al contrato colectivo, ¿verdad? Como les digo, es una figura que está ahí, tiene 10 artículos. Es bueno que los lean. Yo he tratado a través de esta clase en esa forma de que conozcamos un poquito el contrato y lo conozcamos en relación a la diferencia que hemos venido manejando de la contratación individual, ¿verdad? La contratación individual obviamente es la que más se da en Guatemala. Aquí no se da una contratación colectiva porque los sindicatos no tienen digamos, el tamaño ni la cobertura que tienen en esos otros lugares, ¿verdad? Ahí sí se da ese tipo de contratos. Ya les digo, en las películas viejas, ustedes mexicanas, ustedes pueden ver al final, como una cuestión de ejemplo, pues, no les puedo decir de que en la actualidad ya no funciona. Y les digo que sí funciona porque
Normalmente cuando alguien, digamos, que se dedica a la farándula, ya sea de actor, cantante o cualquier otro tipo de cosas, una de las primeras cuestiones que hace en México para entrar es ver cómo se meten los sindicatos, ¿verdad? A mí no se me olvida, por ejemplo, un caso de una presentadora que es muy buena, ¿va? Aunque hay cositas que a veces no le agradan a uno, pero es el caso de la señora que era Cristina Saralegui, una cubana. Pues el tema es de que ella ha sido presentadora en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pues porque para allá emigró cuando se fue de Cuba, ¿verdad? Sin embargo, quiso incursionar en el ámbito mexicano y estaba buscando abrirse las puertas y todo hace unos años, cuando en una ocasión eh, había un actor mexicano que digamos, un actor cubano que está en México. Y es, digamos, un actor que ahí tiene añales de vivir. Pues el hecho de que este había tenido una relación con la hija de un finquero en la parte norte de México. Y entonces ella la entrevistó y todo, pero en la entrevista la hizo, como quien dice, verse mal, como que era muy poca cosa para el cubano, ¿va? Y entonces aquella situación no les gustó nada a los mexicanos y nunca le abrieron las puertas. Ella quiso entrar como presentadora y no pudo nunca. Ahí se ha quedado, digamos, siendo presentadora en el ámbito gringo, pues. Nunca ha incursionado en el ámbito mexicano porque estaba tratando de entrar, pero era su error, le costó que los mexicanos le cerraran totalmente las puertas, ¿verdad? Y no fue un empresario, sino que fue prácticamente el gremio de la farándula de México quienes le cerraron las puertas, ¿verdad? Entonces, háganse ustedes la idea de qué tan fuerte puede ser en un momento dado una figura de estas. Cualquiera podría encontrar lo malo, ¿va? Pero pienso yo que hay que tener mucho bueno, ¿verdad? El tema es de que en el caso de México y en el caso de otros países son sindicatos normalmente bastante grandes que no están ligados a una empresa, así como el caso nuestro. En el caso nuestro, casi todos los sindicatos existentes están ligados a una empresa, a una institución, ¿verdad? En el caso de Guatemala, el sindicato que recuerdo que fue un sindicato bastante importante, que no estaba ligado a una empresa, sino que era un sindicato gremial, no les puedo decir si todavía existe. Tal vez ya no, porque las condiciones han variado totalmente. Fue un sindicato de panaderos, ¿verdad? Y les estoy hablando de etapas desde cuando yo era niño y tal vez hasta cuando llegué a unos 30 años más o menos, me recuerdo, una práctica que se daba mucho en Guatemala. Y era el caso de que había un cine que se llamaba Venecia y estaba como en la 30 calle más o menos y Avenida Bolívar. Ahí está el edificio grande del lado de la zona 8. Pues enfrente del cine Bolívar había no sé qué construcción había ahí, pero a veces enfrente del cine Bolívar o del otro lado de la, del cine, el cine es el cine Venecia, o del otro lado de la avenida Bolívar, en una construcción grande que había ahí, uno miraba normalmente, si pasaba temprano, algunos hombres con sus mochilitas ahí esperando, y llegaban a traerlos las panaderías, porque eran panaderos que en un momento dado estaban cesantes, ¿vale? No estaban trabajando todos los empleados, pero eso posiblemente daba lugar a que todo el gremio de panaderos se conocía, porque era el sector en Guatemala donde iban a traer a los empleados panaderos, las panaderías que necesitaban de urgencia panaderos, ¿verdad? Y entonces existió el sindicato de panificadores. Y a mí me llama la atención porque si ustedes leen en su salario mínimo, van a ver que es el único salario mínimo que está a destajo, ¿verdad? Todos los salarios mínimos están
por tiempo, o sea, por día. ¿Cuánto se paga el salario, digamos, mínimo por día? En el caso de los panificadores, lograron prácticamente que a nivel nacional se les hiciera un salario mínimo por libra de harina, digamos, en el trabajo. O sea, ellos, digamos, eso era lo que cobraban, no el tiempo que estaban, sino lo que hacían. Era, digamos, y es el único salario que, yo no sé si todavía está, pero si no está, estuvo mucho tiempo como salario mínimo, el único salario mínimo de Estajo, ¿verdad? De ahí no, digamos, han habido otros sindicatos, pero digamos que les digo yo, no han tenido la trascendencia de llegar a lograr lo que es la contratación, porque, digamos, no han sido tan consistentes, ¿verdad? Sin embargo, ahí sí que las cosas en la vida uno no puede decir a dónde van a llegar, no puede ponerles un límite, de repente podría ser que se desarrolle el sindicalismo en Guatemala. Entonces, no sé si hay alguna dudita del contrato colectivo, si no pasamos a lo que es el pacto colectivo. No hay, entonces pasemos al pacto colectivo. Les comentaba yo que el contrato está del 38 al 48. Pues en el 49 empieza lo del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Aquí son menos artículos, pero un poquito más extensos, ¿verdad? Un poquito más extensos porque tienen más contenido, ¿verdad? Y sí son cuestiones de alguna manera que prácticamente la mayoría tiene aplicación, ¿verdad? Hay una parte que tuvo aplicación y en la actualidad tampoco la tiene, pero sí la tuvo, ¿verdad? Y entonces lo que son los pactos colectivos están del artículo 49 al artículo 57, ¿verdad? El artículo 49 nos dice nuevamente quién suscribe un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Y entonces, si ustedes ven los nombres, aquel contrato colectivo de trabajo y el otro pacto colectivo de condiciones de trabajo, el objetivo del pacto colectivo de condiciones de trabajo es fijar condiciones, mejorar las condiciones que existen, condiciones de trabajo. O sea que ya existen relaciones de trabajo. El contrato colectivo, la finalidad, el objetivo es, digamos, crear relaciones de trabajo. Obviamente, si se pueden crear y mejoradas las condiciones de una vez, pues eso va implícito, ¿verdad? Pero el objetivo de un instrumento y otro varía y eso es bueno que lo manejen ustedes desde ya, ¿verdad? En el artículo 49 nos dice quiénes pueden suscribir el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y entonces ahí les puse en cuanto al objetivo de los instrumentos, qué diferencia hay entre el pacto colectivo de condiciones y el contrato colectivo. Ya se los dije yo, ¿verdad? Si seguimos leyendo el artículo después del 49, ¿a quiénes se aplica el pacto colectivo de condiciones de trabajo, compañeros? Leamos, creo que es el 50. Las partes que lo han suscrito es uno. Dos, todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel se refiera en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Y los que los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Bueno, yo creo que como lo leyó el compañero, y ahí sí para todos es claro a quiénes se aplica, ¿verdad? Ahora, digamos, obviamente
lo elemental acá es de que, digamos, cada quien sepa cuáles son esas tres categorías, sin entrar en todo el detalle que tiene lo escrito, ¿verdad? Así concretamente son tres categorías, ¿verdad? Luego, digamos, el pacto colectivo dice, es un instrumento que se va a celebrar entre patronos y trabajadores. El artículo 51 nos empieza diciendo, digamos, que los trabajadores prácticamente tienen eh, derecho a presentar un proyecto de pacto colectivo y que los patronos, digamos, tienen cierta obligación de acceder a la negociación. Ahora, de la lectura de esa parte inicial del artículo 51, yo les pediría que ustedes me digan en qué casos o bajo qué condición se debe cumplir para que el patrón no esté obligado a negociar un pacto colectivo. Cuando la cuarta parte de sus trabajadores estén sindicalizados. Así concretamente, así como usted lo dijo, compañera. O sea que el sindicato abarca por lo menos a la cuarta parte de trabajadores, ¿verdad? Si el sindicato no abarca a la cuarta parte de trabajadores de toda la empresa, no está obligado el patrón, ¿verdad? Pero si existe esa condición, ahí el patrón no puede negarse ¿cómo se llama?, a negociar el pacto colectivo de condiciones, ¿verdad? Entonces sí debemos hablar, por ejemplo, de que tiene que haber una cobertura de trabajadores afiliados al sindicato, ¿verdad? Hay otra situación, digamos, que se da cuando en la empresa existe más de un sindicato, ¿verdad? ¿Qué sindicato es el que tiene el derecho preferencial de negociar un pacto? Y eso digamos, lo refieren prácticamente los incisos que vienen después, ¿verdad? Sin embargo, esos incisos son un poquito complejos, un poquito no están suficientemente claros. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de que, digamos, normalmente va a tener eh, el derecho el sindicato mayoritario, si todos los sindicatos son iguales, ¿verdad? Y les digo iguales, por ejemplo, cuando los sindicatos abarcan a todos los trabajadores. Imaginen ustedes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tuve mi primera experiencia como abogado, me fueron a buscar porque, digamos, ya me había graduado yo y de alguna manera tenía recorrido sindical, pero como abogado no me había buscado un sindicato. Y entonces era un sindicato que no conocía. Había un sindicato prosiegos y sordomudos. Ustedes han oído de prosiegos y sordomudos. Es digamos, aquel hospital, aquella asociación grande que hizo una señora llamada Molina de Estal. Elisa Molina de Estal, ella creó toda esa institución. Pues ahí el sindicato que me fue a buscar a mí se llamaba Sindicato de Empleados de Prosiegos y Sordomudos, los sordomudos de Guatemala. Y se llamaba entonces Sepsis, Sindicato de Empleados. Y el otro le habían puesto como Sintraps, algo así. Tenía la misma cobertura, pero era sindicato de trabajadores. Sin embargo, entre los dos sindicatos abarcaban conserjes, los dos abarcaban personal administrativo, o sea, tenían afiliados en el ámbito de conserjes, en el ámbito de personal administrativo, tenían médicos los dos, porque ahí hay médicos que ven, digamos, que son los ojos, ¿no? Y las otras cuestiones que atienden también, los oídos. Y entonces
los dos sindicatos tenían, digamos, la misma clase de trabajadores, solo que uno se llamaba sindicato de empleados y el otro el sindicato de trabajadores. Y me fueron a buscar porque, digamos, uno de los sindicatos afirmaba que el otro se había arrogado el derecho de negociación y había negociado un pacto, pero que ellos eran los que tenían el derecho de negociación. Y entonces en este caso lo que se aplicaba era qué sindicato era el mayoritario, ¿no? Eran dos. Y entonces, obviamente, ahí sí que la medida para establecer cuál era el sindicato mayoritario era un conteo de los afiliados, ¿verdad? Y porque había mucha confusión, que algunos decían que habían tomado afiliados del otro sindicato, y no se definía eso, entonces había que hacer un censo prácticamente entre todos los empleados, a ver de qué sindicato eran los que eran afiliados. Y ahí se estableció toda la cuestión. Y bueno, el sindicato que me fue a buscar a mí fue el sindicato que al final confirmó el derecho, ¿no? Porque ellos habían negociado el pacto. Cuando me buscaron a mí, habían negociado el pacto. El abogado no sé qué había pasado y entonces alguien me recomendó a mí y fuimos. Y entonces hubo necesidad de andar con ellos en casi todos los centros, ¿verdad? Y participar en el conteo. El Ministerio de Trabajo era el que lo estaba haciendo, ¿verdad? No era, no era un juzgado, no, digamos, en este caso era un ministerio el que, ante un ministerio fue que se presentó precisamente la queja primero, ¿no? Y el ministro en ese momento buscó la salida de que, digamos, la misma a través de la Inspección General del Trabajo estableciera el dato. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes ahí, lo que se vio fue el sindicato mayoritario. Ahora bien, a veces hay sindicatos, por ejemplo, dentro de una misma empresa o institución, que son sindicatos, digamos, a los que afecta un pacto, como dice uno de los incisos ahí. Y es de que puede ser que, digamos, el pacto esté orientado, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del IX, por decir algo, a proteger ciertas condiciones del personal del servicio de enfermería, por ejemplo. Obviamente el sindicato de enfermeros, aunque no sea el mayoritario, es el sindicato que tiene la preferencia para negociar el pacto, ¿verdad? Porque en este caso no se va a tomar el 25% que señaló la compañera solo en cuanto al sindicato, sino en cuanto a todos los afiliados, digamos, que hay en el IX, ¿verdad? Entonces, obviamente, se toman todos los afiliados que tiene el IX para contar ese 4%. Posiblemente la cantidad que tengan tendrían dificultad si prácticamente se las contaran en relación al, digamos, total de los trabajadores del IX, el sindicato de enfermeros, no podría tener la cuarta parte posiblemente, ¿verdad? Pero entonces la cuarta parte está tomada en relación a la totalidad de afiliados, ¿verdad? Esa es son cuestioncitas que debemos ir viendo. A ver. El pacto colectivo de condiciones es estudiado bueno, imaginemos, por ejemplo, que se presenta un pacto colectivo y, digamos, se negocia y toda la cuestión, y en un momento dado llegó a la parte que ya, vamos a ir por dos caminos. Uno, el que todo fue muy bien, y el otro, miremos las cosas, digamos, como muchas veces se dan, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, para que, digamos, si el pacto se presentó, se negoció y toda la cuestión, y digamos, y llegó un momento dado a la parte final, por ejemplo, del pacto colectivo.
De acuerdo al artículo 52, por ejemplo, tenemos el caso, digamos, pensemos que el pacto colectivo se dio y se presentó y sufrió todo su proceso. Y entonces, ya al concluirse la negociación, toda la cuestión, se firmó en 3 ejemplares y se mandó al Ministerio del Trabajo. Eso está en el artículo 52, ¿verdad? El artículo 52 nos habla, digamos, de ese proceso que es al terminar un pacto colectivo y toda la cuestión, y entonces se suscriben 3 ejemplares, uno para el patrono, uno para el sindicato y otro se manda al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Se mandó al Ministerio de Trabajo y entonces el Ministerio de Trabajo lo revisa y, digamos, pasa por todo un proceso de revisión, y si se ajusta a las disposiciones de ley, si no hay violación de ley dentro de lo que se firmó, el Ministerio de Trabajo lo aprueba, ¿verdad? Lo aprueba y, y es a partir de que ese momento que lo aprueba que el pacto, digamos, ya puede aplicarse. Sin embargo, las partes, digamos, pueden aplicar el pacto a partir de que lo presentaron al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pero no está aprobado por el Ministerio de Trabajo. Y es aquí donde de alguna manera yo hago referencia a una situación de que el pacto colectivo necesita ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Puede aplicarse, digamos, ciertas cosas y prestaciones que están en el pacto si el patrono acepta antes de que sea aprobado por el ministerio, pero normalmente muchos patronos esperan de que el pacto colectivo sea aprobado por el ministerio. A esa labor prácticamente del ministerio de aprobar el pacto colectivo se le llama homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. En el libro que tienen los que lo compraron, tienen en la parte final un reglamento de homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes cuál es el proceso interno que lleva en el ministerio y prácticamente es como que a través de la homologación lo sancionara, ¿verdad? Yo hago referencia a todo este proceso para regresar al artículo 49 y digamos, y ponerles su atención sobre algo. Y es el caso de que en el artículo 49, que es donde empezamos, dice que el pacto colectivo tiene carácter de ley profesional, ¿verdad? Por ahí dice. Dice, el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en la empresa, industrias o regiones a que se refiere. Porque el pacto va a ser, puede ser de diferentes formas o diferentes ámbitos. Entonces, por eso estaba hablando de empresas, industrias o regiones, ¿verdad? Que afecte. Más adelante van a ver ustedes los diferentes pactos que pueden haber. Y entonces, ahí refiere que tiene el carácter de ley profesional, ¿verdad? No existe en ninguna parte, digamos, que diga qué diferencia tiene que sea ley profesional si las normas que tiene un contrato, por ejemplo, o un reglamento, son normas que en un momento no tienen aplicación y no pueden soslayarse en un momento dado. O sea, tanto en un contrato colectivo como luego en la figura que vamos a ver más adelante, que es un convenio de trabajo, pueden haber normas y digamos, y son obligatorias, obviamente, ¿verdad? Obviamente no es, digamos, ni un contrato, ni un convenio colectivo de trabajo va a ser tan terminado, va a ser tan extenso como lo puede hacer un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo son
disposiciones un poco más terminadas, ¿verdad? Pero hay 3 condiciones que están en lo que hemos visto, ¿verdad? Una de ellas es el hecho de que el pacto colectivo de condiciones de trabajo no se aplica solo a las partes, se aplica a terceros. Porque si ustedes vieron, por ejemplo, en lo que leyó el compañero, que yo no lo vi, no lo veo particularmente, está hablando de trabajadores activos afiliados al sindicato y los que no lo son, ¿verdad? El segundo caso son los que no son trabajadores afiliados al sindicato, también se les aplica el pacto. Y se les aplica también a los trabajadores que en el futuro, digamos, sean contratados en la empresa, la industria o el centro de producción determinado o lo que sea, donde tenga el ámbito del pacto, ¿verdad? Entonces, es una disposición que se va a aplicar no solo a las partes, a los trabajadores afiliados y a la empresa, sino que se va a aplicar a terceros, que van a ser los que no son afiliados al sindicato. Incluso a los que sean contratados en el futuro, que puede ser que se afilien al sindicato, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es una de las condiciones particulares, porque ni el contrato ni los convenios colectivos tienen esa característica. Eso se aplican a las partes nada más, ¿verdad? Esa es una condición. La otra condición es el hecho de que no es digamos, que les dijera yo, un acto potestativo del patrono de decir, bueno, si yo quiero negocio un pacto colectivo con el sindicato. No. Si el sindicato cumple ciertas condiciones propias del sindicato, del sindicalismo o de los sindicatos, si ellos cumplen ciertas condiciones que son propias, el hecho de tener la cuarta parte de afiliados en el total de la empresa, está el patrono obligado a negociar un pacto colectivo. O sea, ya no es una cuestión potestativa. Si se da esa condición, es algo obligatorio, ¿verdad? Es un segundo elemento que les digo que le da con una condición un poquito diferente al pacto colectivo. Y eso lo he ido estudiando yo para encontrarle qué razón tiene llamarle una ley profesional, porque las otras no les habla en ningún momento dado, se les refiere como ley profesional, a esta sí, ¿verdad? Y la última es el hecho de que es sancionado por el Ejecutivo. Y es sancionado por el Ejecutivo porque es aprobado por el Ministerio, ¿verdad? Entonces, esa condición que está en el artículo 49, de que es una ley profesional, prácticamente es una ley profesional porque cumple tres supuestos, prácticamente que tienen la condición de la ley, ¿no? Uno es el hecho de que se aplica a todos. No hay límite de aplicación solo a las partes. Cualquier contrato que ustedes suscriban va a ser aplicado a las partes. Cuando vimos la figura del contrato colectivo, nos damos cuenta que, digamos, conciso es de que se aplica a ciertas personas y, digamos, o no se aplica si no se cumplen ciertas cosas, ¿verdad? Y así van a ser los demás instrumentos de derecho de trabajo, ya no digamos del ámbito civil, pues, ámbito civil mucho más, ¿verdad? En ese caso van a ser en esa forma y entonces se van a aplicar, digamos, solo a las partes. Aquí no, se aplica más allá de las partes, ¿verdad? No es un hecho potestativo la negociación, es un hecho obligatorio bajo ciertas condiciones y una vez el instrumento concluye y se envía al ministerio, el ministerio tiene un proceso para sancionarlo, para homologarlo, que no es más que una sanción del Ejecutivo, ¿verdad? Con eso nos quedaríamos el día de hoy en cuanto al pacto colectivo de condiciones de trabajo, compañeros, ¿verdad? Creo que las clases se reanudan el miércoles para nosotros, ¿verdad? Porque el viernes no tenemos clase. Y entonces
yo los dejo ahí. A menos que alguien tuviera una pregunta, pues la escucho. No, licenciado, muchas gracias. Ah, Claro, gracias. compañeros, feliz noche entonces. Que tengan Feliz linda noche, noche, gracias. licenciado. noche, licenciado.